Entonces, bueno, ahora que estamos al aire, bueno, buenas tardes, estimados, ¿cómo les no auditores? Ahora, Seguidores. seguidores que nos se conectan a esta hora. Mi nombre es Marcela Gatica, soy la encargada de comunicación científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Y aquí estoy al aire, por supuesto no estamos juntas, sino que a distancia, con la doctora Paola Salas. Ella no, tiene un gran currículum, pero es, primero que todo, es la coordinadora del núcleo de investigación y corrígeme, investigación y referencia tecnológica de ciencias de la salud de la Facultad de Ciencias. Además es máster en epidemiología y es doctora en salud pública. ¿Cómo estás, Paola? Ahora sí te saludo bien. Muy bien, gracias. Sí. No, Fíjate que, claro, es bueno aclarar a la población que el título de epidemiólogo o de epidemióloga en Chile por lo menos no se entrega, sino que uno hace un máster en epidemiología, que es una mención dentro del Magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile. así O es. de la Católica, claro. Entonces, pero todos los que hacemos ese magíster deberíamos de tener por lo menos conocimientos acerca de esto. Pero en el doctorado que yo hice de salud pública también tuve formación en epidemiología. Por eso es bueno que la población sepa que en general el título de epidemiólogo uno tiene que obtenerlo en el extranjero. Cuesta Así es. mucho, claro, es súper especializado. Pero lo que da la Católica no tiene un doctorado ahora o no, o esto es más o menos nuevo, o no es un doctorado en No conozco, epidemiología. no, doctorado en epidemiología no lo conozco. El único doctorado en esta área lo ofrece la Chile y el doctorado en salud pública, que es el que Ya. yo hice. Ah, ya. Escuela de Salud Pública. Oye, nos estoy viendo, ya estamos súper conectadas, ya estamos online en Facebook. Oye, Paola, la primera pregunta que te quiero hacer, que lo conversábamos en off, que mucha gente me la ha preguntado, y que yo creo que mucha gente está pasando lo mismo estos días, que todo está un poco, ¿cierto? Está un poco con la psicosis también del coronavirus. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo llevo un par de días un poquito resfriada, pero muy leve. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo saber cuándo en verdad es un resfrío común o en verdad ya estoy como debería ir a urgencia? ¿Cuál es el límite? Ya, Porque a lo mejor tengo un poquito de fiebre, pero me siento tan mal. ¿Cómo saber cuándo debo ir a urgencia? ya. Mira, la consulta tiene que ser lo más precoz posible. Entonces, es bueno que la población sepa que la definición de caso sospechoso tuvo ya un cambio hace 2 días atrás. Y esta nueva definición establece como principal signo ya del coronavirus, perdón, voy a tener que cortar esto. Ah, Aló, estoy ocupadita, ¿la puedo volver a llamar? estamos completamente al aire, puede ver la, la Sí, por gente. supuesto, gracias. Ya, ok, ya, chao. Perdón, lo que pasa es que me llaman de las radios a veces, pero ahora voy a ponerlo en silencio. Entonces Perdón, está ¿ya? completamente famosa estos días ahí. No, es que uno ayuda a la comunidad. Sí, Mira, pues. entonces, como le estaba diciendo, esta nueva definición de caso que hizo el Ministerio de Salud ahora establece 4 grupos. Y dentro de los 4 grupos, el principal síntoma que hay que tener es la fiebre. Entonces, sería bueno explicarle a los auditores por qué es la fiebre, porque en general en epidemiología la definición de casos sospechosos es una definición que va cambiando con el tiempo, Mm. ¿ya? Dado que lo que se hace es estudiar a los casos positivos, ¿ya? Y con eso, por ejemplo, se ve si todos los casos positivos, sobre un 80% de ellos presentaron el síntoma o el signo, ese signo entra en la definición de caso, ¿ya? Por eso, el Ministerio en su nueva actualización puso la fiebre como el biomarcador más importante, porque es el signo que está en más del 80% de los casos positivos. ¿Y qué se ¿Ya? define como fiebre sobre 37, en este caso? Sobre 37,5 está Ya. establecido para algunos. Entonces, yo creo que ya con 37,5, la persona debería consultar siempre y cuando se le asocien otros signos, ¿no es cierto?, de enfermedad respiratoria, como por ejemplo tos, dolor de cuerpo, dolor al tragar, ¿ya? Dificultad respiratoria, por ejemplo, o sea que a uno le está costando respirar, porque fíjate que el cuadro como clínico es que tú tienes un resfrío, pero este resfrío como que seca la nariz o Mm. seca la boca, por eso es que la tos se seca.
O sea, no el ¿ya? tipo de Romaízo, así como que estoy un poco hacia ahora, así como Romaízo, No, no. No. Ah, ya. en general no se ve esa sintomatología, ¿ya? En general, lo que hace el virus es como resequedad en las mucosas. Y Ya, eso también es lo que ocurre en el pulmón. ya, En el pulmón, ¿cierto? En los estudios que se hicieron en China, se vio que en el pulmón de las personas se ocupa espacio por el líquido que este virus, ¿no es cierto?, genera como inflamación en los alveolos. Y por eso es que deja menos espacio para que llegue aire y por eso la persona empieza entonces a respirar con más dificultad. Entonces es como que se endurece, no sé cómo decirlo, pero es es más viscoso el moquillo, por así decirlo. ¿Ya? ya. Entonces, o sea, si alguien tiene Romaízo y todo y tiene las dudas, podría estar más tranquilo según cómo vaya evolucionando en el fondo, porque además que estamos partiendo el otoño, ha hecho frío, yo creo que mucha gente me ha dicho hoy, chutas, no sé si como siento con la psicosis ahí, tendré coronavirus o no. Y además que el tema también es que si uno tiene fiebre, por ejemplo, eso yo creo que es un gran tema con los test, si uno tiene fiebre y no se siente tan mal, quizá mucha gente va a dudar en ir a urgencias porque dice, chuta, a lo mejor, ¿para qué voy a ir a urgencias si a lo mejor voy a ir a contagiar a otra gente y no estoy tan mal? O a lo mejor me voy a ir a enfermar y yo tengo otra cosa. Entonces, bueno, tener claro el criterio que dices tú, porque la duda es, ¿todos tienen que ir a urgencias para que el Estado tenga tu nombre, ¿cierto? Los registros? ¿Todos deberíamos ir? ¿O en verdad ya se siente muy mal debería acudir a hacerse el control? Mira, si es que hay síntomas respiratorios y tienes fiebre, 38 o 37,8 para arriba, ¿cierto? Que es como el límite, 37,8 hacia arriba, tendrías que ir a consultar. Ya. Porque no es tanto por el registro, sino que es porque los síntomas se van presentando en forma gradual, ¿ya? Ya. Entonces, yo le explicaba a algunos otros auditores que esto en la biología del virus, tú, por ejemplo, puedes adquirir el virus porque alguien tosió, depende de la carga o la dosis que inhalaste, por ejemplo, la velocidad con que se van a presentar los síntomas en tu organismo, ¿ya? Gracias. Y también cómo esté tu organismo parado, o sea, si es que el sistema inmune tuyo está fortalecido, él como que lucha contra el virus. Pero el virus sigue una curva de crecimiento, de reproducción o multiplicación dentro del cuerpo. Entonces él va reproduciendo y va aumentando la cantidad de virus dentro del cuerpo, hasta que llega a un límite donde la persona, ya su sistema inmune, ¿cierto?, está activado y todo, pero es tanta la carga del virus que empiezas a hacer síntomas. Y allí es donde aparece la fiebre, la tos y la dificultad para respirar. Entonces ya van horas, días en que el virus se ha estado reproduciendo en el organismo de uno cuando uno hace síntomas. Y por eso es tan importante consultar con el síntoma, porque ya es como más o menos tarde, pues. ¿Ya? No es que tú hayas podido detener sola el microorganismo. Una De hecho, forma natural es que te dé fiebre. Claro. y de hecho recordemos a la población que generalmente los síntomas que uno tiene son, en el fondo son el resultado de la defensa de nuestro sistema inmune contra ese organismo. Entonces, es Así como es. el sistema inmune que está, ¿cierto?, funcionando y provoca estos síntomas que ya realmente sobrepasan lo que podemos aguantar y nos sentimos mal en el fondo. Eso. Hola, mira, tengo Súper. unas preguntas que mandaron algunos seguidores de nuestras redes. Y hay una ¿Ya? pregunta que de hecho la he visto, me la ha hecho harta gente que dice que tiene relación con los contagios. Esta es una seguidora, Laura Zócar, que lo hizo en Twitter, y tiene que ver con el contagio, ¿cierto?, persona a persona, el tema del aire, las gotitas, porque ella me preguntaba si está en su casa, por ejemplo, y si el virus está en el aire, porque ahí hay un poco de confusión. Dice, me pregunta, si el virus está en el aire, ¿puedo salir al patio y no correr el riesgo de contraerlo? Sí, o sea, eso es así. Lo que pasa es que eh, las vías de transmisión son distintas, ¿ya? En este virus se sabe que la transmisión es persona a persona, ¿ya? O sea, tú requieres a otra persona para que te contagie. Y la vía de transmisión, o sea, y el aire, por así decirlo, es el mecanismo de transmisión, o sea, lo que permite que tú te contagies. Pero el huésped o el que tiene que ser persona, ya el huésped, o sea, el que recibe el virus, y el reservorio, en este caso, que es el que lo tiene y lo tiene que transmitir. Entonces se tienen que dar las tres cosas, ¿ya?
el huésped, el agente y el ambiente, que también se le llama. Entonces, cuando está, el ambiente es el aire, ¿cierto? Pero el aire tiene que estar a 1,5 metros como máximo de distancia para que el otro te pueda contagiar. Entonces, no se ha comprobado todavía que permanezca tanto tiempo en el aire ni por metros de más de 1,5 metros. Como el Entonces, sarampión, por ejemplo, que el sarampión claro, tiene que tener ahí en la el sala. sarampión es distinto, claro. O el ébola. El ébola, fíjate que la única vía de no transmisión es la respiratoria. O sea, es todo lo contrario a este virus. No sé si me expliqué, pero ¿Así? en el ébola, todo lo que es contacto directo, sudor, lágrimas, semen, ¿cierto? Todo lo que es contacto con una persona, pero en forma directa, son las vías de transmisión. Que aquí en este no se ve el contacto directo, pero por ejemplo, no todas las vías, no el sudor, no las lágrimas todavía, pues todavía no se sabe, ni el semen todavía no se han comprobado como medio de transmisión. Lo que sí se sabe que son las gotitas. Y de hecho, respecto a esa pregunta, todavía no existe, o sea, bueno, un virus que se transmita así, a ese nivel como un poco pasa en las películas, ¿cierto? Que yo salga al patio y a lo mejor viene una nube quizás de eso y me voy a contagiar de algo, todavía por lo menos en esta época no tenemos un virus así todavía, ¿cierto? No, que nuestro medio ambiente no nos proteja, no. O sea, que permanezca en el aire tanto tiempo es difícil. Ahora, otra pregunta que me hicieron llegar, mira, aquí está. Ah, claro, bueno, la primera pregunta en realidad, bueno, una pregunta tenía que ver con lo que hablamos recién, que el tema de la fiebre. Decía, si tenemos solamente fiebre por un par de días y nada de sistema respiratorio ni dolor de cuerpo, igual puede ser un caso de coronavirus, bueno, quiso tener la dificultad para respirar. Es un poco lo que tú explicabas recién. Preguntaban por aquí. Y tengo otra pregunta que, mira, esta está desactualizada, porque es de cuando teníamos solamente una persona fallecida, creo que la enviaron ayer o anteayer, pero dice, igual se explica, porque dice, según esta la mandó Rodrigo Hernández, y dice, según lo que he escuchado, el coronavirus posee una tasa de mortalidad mundial de un 3%, aprox. Pero acá en Chile hay, esto fue ayer o anteayer, 632 infectados, esto fue como el sábado creo, y un muerto, lo que da una tasa de mortalidad de 0,15%. Dice, ¿por qué tanta disparidad entre un país y otro? Dicen que la edad es determinante, pero hay países que incluso su tasa de mortalidad es 0%. Por ejemplo, República Checa, con 1.047 infectados y 0 muertos, versus Italia, con 9% de mortalidad. Entonces pregunta, ¿por qué hay tanta disparidad en las tasas de mortalidad entre los países? La pregunta. Buena pregunta. Es todo un tema. Mira, sí. Lo que sucede en epidemiología es que la mortalidad es el evento último de todo lo que no hicimos antes, o de todo lo que hicimos antes, ¿ya? Eso como primero, o sea, el evento último que uno estudia es la mortalidad. Ahora, ¿qué fue lo que no hicimos antes? ¿Cierto? ¿O qué hicimos antes? Va asociado a los factores condicionantes de la salud de la población, ¿ya? ¿Dónde están? Por ejemplo, a ver, te voy a poner algo fácil, ¿cierto? La alimentación, la actividad física, la prevención de factores de riesgo, como fumar, por ejemplo, está la educación que tenga la población, ya que entienda lo que se le está, por ejemplo, transmitiendo a través de los medios, está como factor condicionante los hábitos no necesariamente relacionados con cosas físicas, como es, por ejemplo, la percepción de riesgo que yo tengo de que me puedo enfermar y que no es solo otro el que se va a enfermar, ¿ya? Todo eso que es como social, o por así decirlo, que tiene que ver con las costumbres y las creencias, tienen un componente en la tasa de mortalidad. Y por otro lado, el factor más importante es el nivel de salud en que está la población, o sea, los sistemas de salud que contamos o que se cuenta en cada país. Entonces, todos estos factores que condicionan la salud de la población, porque puede que yo tenga súper buenos hábitos, ¿cierto? Me alimente bien, haga ejercicio, todo eso, pero no tuve percepción de riesgo y salí al supermercado y una persona que tosió me enfermó. Claro. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que cualquiera de los factores puede desencadenar que tú te enfermes. Ahora, este factor, el de la percepción de riesgo, siempre es más bajo en la población entre 20 a 50 años.
que es lo que está ocurriendo. Lo habíamos conversado alguna vez, incluso hasta para los accidentes se marca eso, ¿cierto? Claro, porque en general las personas más jóvenes se piensa que se pueden enfermar otros y no tú, o tú como individuo porque eres joven, o adulto joven. Entonces, ese es un factor súper importante, y lo otro es la atención de salud. O sea, primero, si es que consultamos precozmente. O sea, si logramos que la gente vaya al centro de salud a hacerse tamizaje, a pasar por un colador, y ahí podemos pesquisar los positivos y indicarles la cuarentena obligatoria, por ejemplo, en el domicilio, ¿ya? Y ahí tú cambias la conducta. Ya no estás como que no vas a tener esta enfermedad, sino que ya la tienes. Y ahí es distinto, ¿ya? Pero si no hay un sistema de salud que nos otorgue esa información, todo funciona más mal o más lento. Lo mismo ocurre con la atención de salud de los más graves. O sea, si no tenemos un sistema de salud que pueda recibir a todos los graves, ¿cierto? Obviamente, si se colapsan los sistemas de salud, obviamente eso va a hacer que aumente la tasa de mortalidad. No sé si me expliqué, pero Sí. en términos simples, es pensar que esto no lo determina una sola cosa. Entonces, la mortalidad que se ve en algunos países se puede deber a una serie de factores que nosotros no hemos considerado, ¿ya? No solo a la atención de salud, aunque fíjate que en los países más pobres la atención de salud es más importante todavía, porque la gente no sabe cómo prevenir, no tiene estos medios de comunicación, no tenemos información. Entonces allí el sistema de salud lo es casi todo, ¿ya? Favorablemente en nuestro país sí tenemos otras formas de prevenir, que son una población educada, ¿cierto? El nivel de educación de nuestra población es sobre 10 años de educación, y por lo tanto todo lo que nosotros enseñamos, la mayoría de nuestros chilenos pueden entenderlo, y pueden también trabajarlo en forma preventiva, por así decirlo. Eso es importante lo que tú señalas, porque aquí siempre, obviamente, si vivimos acá y estamos entre chilenos, siempre pensamos que, ¿cierto? Todo el sistema de salud es malo, la educación es mala, y quizás vemos nuestra realidad nomás, pero nos estamos comparando quizás de repente con, hay países que están, nuestros vecinos, por ejemplo, hay países que están mucho más complicados, que, por ejemplo, en Bolivia, yo entiendo, Ecuador ya está tomando medidas mucho más drásticas, porque me imagino que ahí algo como lo que está pasando acá sería aún peor por el sistema de salud y también por la educación que tiene la gente, ¿cierto? Así es, el acceso a la atención de salud es determinante de la salud de la población. Por eso es tan importante que no colapsemos los sistemas y que no vayamos si es que no tenemos la sintomatología que nos puede indicar relación con el coronavirus, porque eso le quita la oportunidad a otro que realmente está positivo, ¿cierto?, de ser pesquisado y, por supuesto, tratado de la mejor manera que se pueda, porque como no hay tratamiento para esta enfermedad, hay que actuar de manera paliativa, por así decirlo, o sea, de manera preventiva, hidratando a la gente y obviamente atacando las otras enfermedades que podría tener el paciente. Paola, otra Así pregunta que, que me hacen aquí, Paulina Atenas, que tiene que ver con algo que estamos haciendo estos días, que es sobre conversar en el exterior, en la calle. Porque claro, estamos en cuarentena, pero de repente igual hay que hacer, mucha gente está trabajando, ¿cierto? Hay que salir a comprar el negocio, algo que se acabó, o uno sale, que viene en casa, al jardín a conversar con los vecinos, por ejemplo. Se me pregunta, ¿qué tanto riesgo hay de conversar en el fondo como a 1 o 2 metros? O sea, si yo estoy en la calle, ¿qué tanto riesgo hay? ¿No debería conversar con nadie? Me preguntan, o si estoy conversando, ya respeto mis 2 metros, podría igual conversar con mi vecino, por ejemplo. bueno, la verdad es que uno tiene que conversar, ¿ya? Por un tema de salud mental, ¿cierto? No podemos estar tan aislados. Esto es especialmente recomendable para los adultos mayores, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay que ir a verlos, pero mantener las distancias. Yo decía, ¿cierto? Conversar con ellos desde lejos, saludarlos, preguntarle cómo están, ya manteniendo los 2 metros de distancia, pues, ¿sí? Dejarle alimentos, por ejemplo, si es que ellos no pueden tener acceso a salir a comprar, que es lo ideal que no salgan, pero siempre va a haber un hijo o una hija. Fíjate que el 70% de los cuidadores de nuestro país son mujeres, hijas mujeres. Eso es súper importante, porque en estos momentos necesitamos a todas esas hijas mujeres, ¿ya? Entonces,
tienen que ir a proveerlos de alimentos, porque los adultos mayores ya necesitan alimentarse bien en esta pandemia. O sea, la pandemia no es algo que vamos a poder controlar de aquí a mañana. Tenemos que todos colaborar. Entonces, claro, hay que ir acostumbrando a la población a que haga rutinas que no tenía antes. Por ejemplo, comunicarnos vía pantallas, ¿no es cierto? O sea, vía Zoom, streaming o WhatsApp, ¿no es cierto? Con cámara para que veamos a nuestros abuelitos, a nuestras personas mayores, ¿no es cierto? Y podamos conversar con ellos, porque la salud mental es tanto o más importante que la salud física. Sí, ese es un tema porque yo conozco mucha gente que vive sola, adultos mayores que viven solos, y por esto mismo también se han aislado por proteger su salud, pero está el tema de que a lo mejor ya un par de días ya uno se aguanta, pero a lo mejor en una semana o 2 semanas muchas personas van a empezar con angustia, ¿cierto? Todos estamos estresados con esto es nuevo, ¿cierto? Para todos, entonces ya hay una carga de estrés extra, preocupación, ¿cierto? Además que uno prende la televisión, son puras tragedias, entonces en un mes más, imagínate en cuarentena, yo creo que mucha gente va a estar muy mal. Entonces, una pregunta que uno se hace, porque uno dice, chuta, a lo mejor voy a ir a ver a mi abuela, a mi abuelo, pero lo puedo contar, lo puedo infectar también. Entonces uno ahí dice, chuta, voy o no voy, o voy con resguardo, y que es lo más recomendable. Entonces, poder ir, pero a cierta distancia, dices tú. Exacto. Hay que ir y hay que estar respetando las distancias, pero de todas maneras, fíjate que la Organización Mundial de la Salud hoy precisamente entregó información de lo importante que es hacer rutinas de prevención en la salud mental en la cuarentena o en el aislamiento, ¿ya? Y esas rutinas incluyen, por ejemplo, que tú ventiles la casa cada 2 horas, como para que sepas que estás limpiando el aire, ¿cierto?, del hogar, que te laven las manos cada 2 horas también con todo el grupo familiar, para que no nos olvidemos que la manera de prevenir esto es lavándose las manos, ¿cierto? Y aunque no haya ningún enfermo en nuestra casa, pero hay que aprenderlo como una rutina, ¿ya? Y sacar a los niños del computador cada 2 horas y decirle ya, todos a lavarse las manos, ¿ya? Porque por último es para hacer conciencia de que estamos en una situación que no es fácil que nos olvidemos, que es una pandemia mundial. Entonces, no significa que instauremos miedos. Yo creo que para eso están otros medios, pero lo que la Organización Mundial de la Salud propone y lo que nosotros como equipos de salud tenemos que promover es que las personas tienen que llevar esto de la mejor manera. Y la mejor manera entonces es verlo de una manera que no sea tan negativa, ¿ya? Ahora, también se propone, por ejemplo, idear actividades dentro de la casa, como por ejemplo actividades relacionadas con hacer ejercicio físico, ¿ya? Y este ejercicio físico no tiene que ser ejercicio físico localizado. O sea, súper bien, por ejemplo, aprender formas de relajación, ¿ya? Hacer yoga, hacer ejercicios de estiramiento, ¿ya? Subir las escaleras en el caso de los adultos mayores, o sea, intentar enseñar a la gente cosas que hacen los jóvenes y que en general no lo compartimos con todos. Entonces, yo dejo invitada, si es que en algún momento alguien puede hacer un video de estas cosas que yo acabo de mencionar, o sea, terapias de relajación, ya hay profesores de kinesiología que quizás podríamos invitar para que ellos armaran como una rutina para empezar a entregarla a la comunidad, dado que eso es lo que nos va a permitir sentirnos mejor y ir viviendo esto no como un drama, sino que como algo a lo que nos tenemos que acostumbrar por un tiempo, por lo menos. De hecho, mi mamá y mi hermana, por ejemplo, se conectan todos los días, siguen a alguien en Instagram a cierta hora, hasta haciendo clases de pilates, por ejemplo. Bueno, ya tienen pilates en la casa, esas cosas, pero porque hay gente que está haciendo cosas así. Ahora, te quería hacer una pregunta igual que han hecho harto, que tiene que ver con el tema de la prevención. Mira, aquí tengo algunas cosas para preguntarte. El tema de las máscaras, o sea, de la mascarilla, perdón. Ahí ha sido todo un tema, porque hay toda una polémica, ¿cierto?, entre que usa la mascarilla, no usa la mascarilla, quién tiene que usar la mascarilla. Y la primera pregunta, y en realidad quiero corroborarlo contigo, a ver, si yo soy sintomática, estoy con coronavirus, lo ideal, ¿cierto?, es ocupar estas mascarillas certificadas, N95, 3M, estas blancas semi redondas, ¿cierto? Entiendo que eso es lo ideal, ¿cierto?
Ahora, sí, Claro, lo ideal es la mascarilla 95 porque esa tiene un sistema de ajuste de ujú, sello claro, acá en la nariz, ¿no es cierto? Que es un metal. Y sí, eso permite que se selle el espacio, por así decirlo, de la nariz y la boca. Ahora, ya, esa mascarilla está indicada para los equipos de salud o para los que tienen que atender pacientes positivos que están en la casa cuidándolos. ya. Porque hoy día esa mascarilla en realidad yo creo que es casi imposible encontrarla, o sea, a menos que te la den en el hospital, tú no la encuentras. Y por ejemplo, esta mascarilla que tengo acá, que es la quirúrgica clásica, ¿qué tanto me sirve, por ejemplo? Para, tanto para prevenir contagiarme o para yo prevenir contagiar a otros, porque todo el mundo la está ocupando en la calle hoy día, y bueno, hemos hablado, ¿cierto?, que la mayoría de la gente lo ocupa muy mal, porque se toca la cara cada rato, qué sé yo, ese es otro tema, pero ¿qué tanto me sirve esto? ¿Qué tan segura estoy con una mascarilla así? Claro, mira, en términos de seguridad, esa mascarilla no dura más de 15 minutos, ¿ya? 15 minutos solamente. Ahora, sí. Es importante decir que todas las mascarillas, por eso está la 95, igual tiene riesgo de infiltración, ¿cierto? De un 5% por lo menos. Entonces, no hay una mascarilla 100% que te aísle del virus. Entonces, aquí lo más importante es mantener la distancia, porque si alguien tose, que ojalá no te llegue el virus ni a la mascarilla ni a nada. ¿Sí? Ya. Ahora, yo recomendaría el uso de la mascarilla, de esas que tú me mostraste, la simple, la quirúrgica, ¿cierto? Esa, claro, no Clásica. por una cuestión, no por una cuestión de que eso impida el ingreso del virus, sino que por una cosa que está relacionada con las manos, fíjate. Porque el virus se transmite por contacto de las manos con mucosas. Entonces, si tú tienes la mascarilla puesta, es más difícil que te toques la nariz, por ejemplo, o que te toques la boca, ya que todos tenemos esos hábitos que nos tocamos la cara. Pero, sin Entonces, embargo, ¿ya? hay mucha gente que hace esto. Mira, me voy a poner la mascarilla, que lo veo, es cosa de ver en televisión, la gente está así, está así, está así, hace esto, se arregla, se la sacan para hablar con los medios, algunas autoridades, y eso yo entiendo que No, es peor, porque con las manos es que infectadas, la es mascarilla. peor porque, mira, lo que sirve es el lavado de manos, ¿cierto? Y que tu mascarilla con el exterior igual puede haberse contaminado, entonces hay un círculo vicioso. Pero el uso, si eso le da tranquilidad a la población, yo quiero decirle que es una tranquilidad falsa. ¿Ya? Igual que me han preguntado mucho con la mascarilla que mucha gente compró para las marchas, que son estas que se les pone el filtro, ¿cierto? Estas grandes que hay. Ah, sí, Yo tendería a pensar que es algo parecido porque esos filtros igual tienen una duración determinada, ¿cierto? Como que sí, es lo mismo, es lo mismo. exactamente. Lo mismo, o sea, dura lo que dura el filtro y previene lo que te dice, ¿no es cierto?, el agente técnico de la mascarilla. Y también me han preguntado, escalando un poco por esto, ¿no? Aquí también tengo para mostrar pañuelos, porque mucha gente no tiene mascarilla, porque no alcanzó a comprar, porque ya no hay, ¿cierto? Mucha gente me dice, oye, si yo uso un pañuelo como este, por ejemplo, que es un pañuelo de marcha, ¿cierto? Y después lo meto a la lavadora y todo, yo no sé, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto estoy filtrando realmente yo, por ejemplo, si voy a la feria con este pañuelo, por ejemplo? O si me Claro. voy a la PIC, o al metro. ¿Qué tanto me ayuda un pañuelo así? Eh, a nada, en realidad. O también es una falsa seguridad, dices tú. Claro, mira, lo que hay que pensar es que este virus es milimétricamente pequeño, ¿sí? Por Ujú. lo tanto, el enrejado entre lo que tiene el pañuelo, por ejemplo, o la mascarilla que tú me acabas de mostrar antes, es un enrejado que no permite pasar cosas que quizá uno no esté viendo al ojo, ¿ya? Entonces, el problema es el tamaño del coronavirus, que es nanométrico. Entonces, la población no puede pensar que va a detenerlo en el ingreso. Si alguien te tose en la cara y tú tengas o no ese pañuelo, es probable que te vas a enfermar igual. Y si, por ejemplo, porque también el miedo que da también es si uno va por la calle, por ejemplo, caminando, trotando, que hay mucha gente igual que estudia ejercicio, y por ejemplo, justo alguien un metro más allá tosió, estornudó, y yo pasé por detrás, también hay riesgo de que yo me pueda Claro, respirar eso, claro. claro, sí, sí que hay que mantener las distancias. No corras a menos de 1 metro de otro, ya, ojalá a 4 metros de distancia, po, Por el ¿ya? viento.
Claro, esa es como la recomendación, porque el virus, ¿no es cierto? Distinto a lo que pasa con el ébola, se vio que se transmite por gotitas. Entonces, él necesita, mientras mantenga la gotita, la humedad y el ambiente que necesita para reproducirse, y eso ingrese a una vía respiratoria o una mucosa viva, él tiene posibilidades de desarrollarse. Ya. Entonces, el tema es, el tema es cómo uno logra el contacto del virus con una mucosa viva, ¿ya? Porque tú sabes que los virus son una cápsula que tienen dentro un RNA, ¿ya? Ya, Y este súper RNA, imagínate. ese es el material genético que tiene el coronavirus. Ese RNA se pone en contacto con una célula viva y allí él le inyecta el RNA y eso empieza a tomar parte del ADN de tu célula viva y ella empieza entonces a reproducir el virus de muchas maneras y en una cantidad grande de virus, puros virus chiquititos dentro, ¿cierto? Hasta que la célula, pum, estalla y ahí manda más virus al resto del organismo y toman otra célula viva y ocurre el mismo ciclo. Entonces, eso es lo que hay que entender, que el virus solo no basta, porque hay discusiones científicas si los virus son seres vivos o no, por esta acción que yo te estoy hablando, que ellos necesitan una célula viva, ¿te das cuenta? Para poder generar el mecanismo de acción. De hecho, bueno, el punto que tú tocas, porque justo yo se lo estaba explicando a alguien, porque hay muchas cadenas dando vuelta por WhatsApp, ¿cierto? Este es el momento perfecto para hacer circular la noticia falsa y todo. Y una cadena, no sé si la pillo por acá, a ver, que tiene que ver con, hay muchas curas milagrosas dando vueltas, ¿cierto? O métodos de prevención. Y de hecho, mira, aquí te lo quiero leer, por favor, que justo tiene que ver con lo que estaba explicando, como con los métodos de prevención. Y dice, mira, tomar muchos líquidos, espérame, caliente, bueno, ese es otro tema que te voy a preguntar, el tema de tomar muchos líquidos y agua cada 20 minutos porque eso hace que el virus baje al estómago. Si ya se encuentra en la garganta, dice, y los jugos gástricos lo neutralizan antes de llegar a los pulmones. Entonces yo le explicaba a esta persona que esto no podía hacer porque entiendo que como el virus es una enfermedad respiratoria, Son no, vías distintas. son vías distintas. O sea, no es como que por arrastre el virus lo vamos a, ¿cierto? A destruir. Y bueno, te lo voy a preguntar al tiro, mira, hay muchas cadenas de WhatsApp, como aquí tengo una, por ejemplo, que dando cura milagrosa y que instando a la gente a tomar líquidos calientes, por ejemplo, como limón, café, sopas, té, agua tibia, o también hacer gárgaras con antisépticos, vinagre, sal, limón cualquiera, con agua 3 veces al día, para prevenir o curarse del virus, o también, y por lo contrario, llamando a no tomar bebidas heladas, por ejemplo, porque eso te hace más susceptible al virus. Eso quería preguntar tu opinión ahí al respecto. Sí. Mira, la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar dentro de la evidencia científica que este virus afecta de igual manera en zonas o en situaciones de calor o de frío, ¿ya? O sea, no es un virus más adaptable a la temperatura, por así decirlo. Eso como primera instancia, ¿cierto? Por lo tanto, no es el líquido caliente quizás lo que te ayude, sino que lo que ayuda es que tú tomas líquido. Mm. Entonces, el líquido es importantísimo porque la hidratación, sin duda, ayuda a favorecer el mecanismo de acción que se produce de reacción natural de tu sistema inmune ante un agente patógeno, que es esto de generar fiebre, ¿no es cierto?, y sintomatología. Entonces, es la hidratación o el tomar líquido lo que ayuda, ¿ya? Ahora, en el caso del limón, claro, el limón tiene vitamina C, igual que la naranja, ¿cierto? Pero lo que dice la evidencia es que tiene que estar acompañada de la actividad física para Mm. que pueda tener efecto. Entonces, no todo es falso de lo que se dice, ¿te das cuenta? Pero hay que aprender a combinar la información científica. O sea, Pero, y no, si, no es por una sola cosa. pero ahí también te hago una otra consulta porque también está circulando mucho el tema de la vitamina C y todo. Pero si yo soy una persona más o menos sana y que como más o menos balanceado, ¿cierto? Si yo en este periodo que estaba en pandemia me pongo a tomar todos los días vitamina C y hacer ejercicio, a trotar como loca, ¿realmente me va a ayudar ya a prevenir el contagio del coronavirus 19? ¿O en verdad ya no es mucho más lo que puedo hacer si yo más o menos
una dieta balanceada, qué sé yo, o sea, ¿qué tanto me va a ayudar si me tomo todos los días vitamina C con todas las comidas? No sé, porque también está dando Sí, vueltas el mito. claro. Bueno, como te digo, el método no es hacerlo en forma separada, hay que hacerlo en conjunto. Esto, como yo te expliqué hace un rato, es uno de los factores que Claro. podría ayudar a enfrentar el virus, pero no es el único. Ya, sin duda lo que tú dices, que tu sistema inmune haya venido con esta conducta de actividad física más o menos en forma constante y que tu alimentación haya sido antes, ¿no es cierto?, la rica en proteína o en vitamina, etcétera. Todo eso es como una historia en el organismo que te va ayudando, ¿ya? Pero sin duda las personas que hoy no hacían nada, ¿ya? Y que tenemos la oportunidad que empiecen a comer en forma saludable, sin duda el virus, ¿no es cierto?, va a hacer mejoras en su organismo, Mm, ¿ya? Igual la actividad física, pero como te digo, lo ideal es que estén combinadas. claro, la vitamina C, dijiste el virus, la vitamina C, claro. Claro, la vitamina C. Oye, y en esa misma línea, ya, lo último tiene que ver como con cuidado, porque otras preguntas que me han hecho harto tienen que ver con, recién hablamos de la máscara, ¿cierto? Del pañuelo. Ha habido mucha información estos días de que el virus parece que puede vivir desde horas hasta días según la superficie donde esté, ¿cierto? ¿Y qué tanto es de cierto de si yo, cuando llego a mi casa, por ejemplo, salí a comprar pan, llego a la casa, qué tanto me ayuda a desinfectar mis zapatos o dejarlo afuera, cambiarme de ropa o ducharme, que de hecho lo hablamos hace un rato atrás, qué tanto me ayuda a limpiarme del virus? O en verdad eso debería hacerlo si tengo personas de riesgo en mi casa. O sea, ¿qué tanto me ayuda a desinfectar las patas al perro, por ejemplo, o al gato? Alguien preguntaba por Twitter igual. Es súper complicado limpiar a un gato, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto ayuda esas medidas? ¿Son exageradas o también contribuyen? Ya. Voy a responder lo de los animales primero porque sé que es un tema que puede preocupar o que puede tener mucha población respecto a si la transmisión existe a través de los animales. Mira, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se tienen que hacer más estudios en animales. O sea, los resultados hasta el momento no son concluyentes, Ya. ¿ya? Lo que se sabe es que ha sido muy poca la prevalencia de la enfermedad en los gatitos o en los perritos, muy poca, ¿ya? No se sabe por qué, no se sabe cómo, ¿ya? Entonces, la evidencia nos apunta a que un animal pueda transmitir la enfermedad con mucha evidencia científica. Eso es lo que te puedo decir hasta el momento. No sé si mañana eso cambie, porque lo que hizo la Organización Mundial es encargar un grupo de expertos que respondan a esta pregunta que tú me acabas de hacer, ¿ya? Ujú. Por ahora, obviamente no vas a meter a tu gato a bañarse todos los días porque es difícil, pues si ellos andan por todos lados, ¿cierto? O las patitas, o limpiar las patitas, me Las preguntaban algunos. patitas, sí. Bueno, si tú quieres estar un poco más tranquila, limpiarle las patitas, ¿ya? Eso, como te digo, la transmisión desde los animales está siendo estudiada. Respecto a lo que pasa con las personas que tienen que salir fuera de la casa y que después tienen que llegar a la casa, ¿ya? Yo creo que aquí en epidemiología nosotros hablamos siempre de la prevención secundaria que se llama, ¿ya? Ujú. Que se refiere a que uno debe pensar que el otro puede venir de alguna manera con el virus, Y que ¿ya? Aunque no todo sea esté así, infectado. claro, y Todo aunque no sea infectado. así. Claro, entonces es mejor utilizar la prevención secundaria pensando que el otro podría tener pudo haber tenido algún contacto y no se dio cuenta o qué sé yo. Por lo tanto, las medidas van a ser las siguientes. Lo ideal es que cuando él llegue a la casa, alguien le abra la puerta y que pase derechito a lavarse las manos, ¿cierto? Bueno, antes de lavarse las manos, antes que entre, lo que se recomienda es que ojalá los zapatos los dejemos afuera, ¿ya? Y sean esos zapatos los que ocupemos solo para salir, ¿ya? Si no es afuera, lo puedes dejar dentro de una bolsa. Y cuando el otro día sales, ¿cierto? Llevas la bolsita y te pones los zapatos, ojalá en la salida de la casa, Ujú. ¿ya? Eso por una parte. Y dentro de la casa usar otros zapatos, ¿ya? Ahora, después, eh, o limpiarlos después de habértelos sacado también, ¿ya? Luego, él pasa directo a lavarse las manos, o ella,
se lava las manos con la técnica que yo enseñé, que tú después podrías mandarle el link a los auditores, Sí. como el lavado correcto de mano, ¿ya? Es un lavado vigoroso, ¿ya? Y que tiene que durar 20 segundos, claro que no hay que olvidarse de las uñas, por ejemplo, o no hay que olvidarse el dedo gordo, limpiarlo, ni las muñecas. Entonces, es un lavado más o menos importante, que tú lo que haces es poner el jabón en la palma de la mano y haces círculo en la mano primero, ya con las dos palmas, luego te lavas todas las caras de la mano, entonces lavas con la mano contraria el dorso de la mano, el otro dorso, ya, después entre medio de los dedos, ya, después tienes que lavar las uñas, y eso se hace de esta manera, ¿cierto? Juntando las uñitas y se lavan, y después el dedo gordo, el dedo gordo, y siempre va a quedar esta parte sin lavar, entonces es bueno lavarla, repasarla, ese ladito, el lado del dorso. Y Y hasta acá, luego finalmente la muñeca. claro, la muñeca, La muñeca. ya. Está por ahí más o menos, ¿sí? Unos 10 centímetros de la muñeca. Y luego se enjuaga. Y ese es el lavado de mano. No necesitas más que eso. Lo ideal es secarse con toalla nova, y la toalla nova eliminarla a una bolsita que después, ¿no es cierto?, la amarremos y la dejemos en el basurero. De hecho, el tema de las toallas es importante, sobre todo dentro de una misma casa, en realidad, las toallas de género, o sea, de toallas que uno tiene, porque generalmente uno se lava, seca las manos, pero otro se secó la cara, ¿cierto? Ahí cayó, ¿cierto?, moco, qué sé yo, y es un medio de contagio importante, ¿cierto? Sí. Bueno, lo ideal después entonces es que se lave también la cara a la persona que viene llegando, ¿cierto? Y que ojalá esa toalla la juntemos con la ropa que él trae que se va a sacar. La ropa que se debe lavar es la que está por fuera, ¿ya? La camisa, en el caso del hombre, las blusas, ¿no es cierto? Toda la que pueda haber estado por fuera. Y obviamente los pantalones, ¿ya? Toda la ropa más interna, fuera de la capa exterior, no atraviesa el virus todas las capas de género, po. Ni tampoco atraviesa tus manos. Si él está ahí, pero tú no te vas a contagiar si lo tienes en las manos, si te lavas las manos y lo eliminas. ¿Ya? Claro. Eso es súper importante. ¿Ya? Luego, entonces, se elimina la ropa, o sea, tú tienes la ropa, que ojalá la persona que llegó se la saque y la ponga él mismo antes de lavarse las manos, ¿cierto? En una bolsita, ¿ya? Y en esa bolsa, o puede hacerlo después de lavarse las manos, lo pone en la bolsa y después se vuelve a lavar las manos. Y en esa bolsita entonces está la ropa del día, y uno va, pum, y la pone a lavar. Lo ideal es que el agua sea caliente a 70 grados, Es un dato importante. porque eso elimina totalmente el virus, ¿ya? Pero tiene que ser a 70 grados, calentita el agua, ¿ya? O con agüita caliente que soporte la mano, por así decirlo. Ya. Y se lava la ropa y se seca al solcito. Entonces, ahí queda listo la persona que llegó. O sea, yo no recomiendo que no lo dejen entrar. Te quedas afuera, en cuarentena. No, porque pobrecito, o sea, él o ella no sale porque quiera. Está obligado uno de nosotros a salir y hacerlo el tema de la rutina. También otra cosa, ¿cierto? Puede que las personas se asusten tanto que quieran mandar a dormir a otra habitación a la persona que sale. No, pues si él es un ser humano como todos nosotros, o ella, entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra intimidad. O sea, esto no es el ébola. El ébola sí se transmite por el semen, ¿ya? Pero el coronavirus todavía no está comprobado que eso sea así. Así que hay que pensar que es un virus distinto, y hay que estamos conociendo, pero hay que intentar tener la vida de la mejor manera posible, o sea, tomando las precauciones que nosotros hemos ido entregando de lo que se conoce hasta el momento. De hecho, no le quepa duda que si hay otra vía de transmisión, yo se los voy a decir. De hecho, te voy a hacer una pregunta sobre lo mismo que igual me han preguntado, que tiene que ver precisamente sobre eso, las parejas, por ejemplo. Supongamos que uno se contagia, yo imagino que una pareja que vive junto en la casa, ¿cierto? Un matrimonio, una pareja, es súper difícil, ¿cierto?, que el otro no se contagie. ¿Y qué pasa si alguien empieza a sentir síntomas? Porque yo entiendo que hay un periodo de incubación, pero no necesariamente el periodo de incubación es el mismo que uno contagia, ¿cierto? Supongamos que yo hoy día empiezo a sentir síntomas, digo, oh, ya, y me cambio de pieza. Pero si yo todos los días anteriores he dormido en mi cama con mi pareja,
ya es muy tarde en realidad? ¿O qué tanto podría ayudar a esa altura ya? Si estoy con síntomas, separar toalla y separar todo, o ya en verdad asumamos que están los dos infectados. No, nunca hay que asumir que tú eres positivo si no tienes síntomas. Ya. Siempre tienes que adoptar las medidas de precaución, siempre. Porque ¿qué tanto va a ayudarme si yo me separo bien? Independiente, claro, independiente de lo que haya pasado antes, Ya, ¿ya? Incluso los positivos tienen que seguir las medidas de precaución. ya. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el virus, si bien es cierto, todavía no se conoce mucho, como por ejemplo el ébola, que se sabe que solo se transmite con síntomas, ¿ya? En Ujú. este caso, no se sabe si se transmite totalmente con síntomas o no. Entonces, lo peor que puedes hacer es no tomar medidas de precaución si no tienes síntomas y tu pareja ya empezó con síntomas. Tú Mm, tienes que cuidar ya. y confiar en que tu sistema inmune, ¿cierto? Quizá neutralice el virus y te haga portador solamente y tú no tengas síntomas. Entonces, la coinfección o ir aumentando la dosis te va a hacer más propenso, pero Ah, es quizás no. importante. Sí, como se no se sabe. O sea, en el fondo, si uno empezó con síntomas, mejor separar de pieza de una y aunque O sea, si hay fiebre, ¿cierto? Y síntomas respiratorios que te hacen ser un caso sospechoso, allí las medidas son más extremas para el que cuida. El ya, que cuida, ¿cierto? Tendría que la persona tenerla en un dormitorio aparte, ojalá con un baño especial para el caso positivo, ¿ya? O para el caso sospechoso. Está ahí en la casa, en esa pieza, él solito. Y tiene que ir alguien a cuidarlo. Y el cuidador siempre es la pareja, la persona que más, ¿cierto?, te quiere, porque también hay que tener cierta empatía para hacer esto, ujú, ¿ya? Entonces, el cuidador tiene que extremar las medidas de precaución, y que son las que ya repasamos, ¿ya? El uso de mascarilla, ahí sí que tiene que ser 95, el tema de no acercarse a más de 1,5 metros de él, ¿ya? Dejarle la comida en un velador, ¿ya? Y, por supuesto, desinfectar las superficies una vez al día, ¿ya? Con estas dosis que yo he dado de desinfectante, ujú. y por supuesto ella o él lavarse las manos cada vez que atiende a la persona positiva. ¿Ya? Tomando las medidas de precaución, puede que sea el único que se enferme en la casa. Todo depende del cuidador. El cuidador tiene que lavarse las manos antes de ir a cocinarle al resto de la familia, etc. Porque ese es un tema porque de repente uno empezó a sentirse mal, pero a lo mejor no se siente tan mal y uno dice, ah, esto es un resfrío común, ya. Y a lo mejor cuando ya, no sé, pasaron 2 días cuando uno dijo, chuta, ya, parece que esto parece que es coronavirus, y a lo mejor en esos 2 días yo ya contagié, entonces por eso te preguntaba, porque yo entiendo que igual es súper difícil en una pareja que duerme junta evitar ese contagio, entonces aún así dices tú mejor separarse para evitar como la coinfección. Así es. Si es que el caso es positivo, Ya, especialmente confirmado, ya, ¿ya? Y yo también lo indicaría en los casos sospechosos, ya, es importante, porque si no, hasta que no se sepa el resultado del examen, no, claro. todo en depresión, separado las parejas, durmiendo esa parte. No, no. De hecho, ahora te iba a preguntar, porque tú nombraste el tema de los desinfectantes, que tú en otras entrevistas has mencionado, ¿cierto? Un litro de, si no tenemos ningún desinfectante en la casa, pero un litro de agua, una cucharada de clorinda. Me han Sí, preguntado, por ejemplo, el Lisoform en Sprite o en crema, ¿qué tanto sirve para limpiar? ¿O es mejor agua con bueno, sirven para la primera limpieza que hay que hacer, porque la primera limpieza en una superficie es limpiar con jabón habitual como el que tú haces, o con el Lisoform, con estas fórmulas, ¿cierto?, que venden, el clorogel, todo eso si tú quieres, pero tú tienes que, lo ideal es limpiar con un paño con jabón toda la superficie, después con otro paño enjuagar, ¿cierto?, sacar el exceso de jabón, y después viene la fórmula secreta que es poner el desinfectante. El desinfectante es una solución que se arma en 1 litro de agua. Tú tienes que poner 3 cucharadas de clorinda, de esa clorinda verde que venden en el supermercado, la más barata, ¿ya? La clorinda que viene al 4,9% o al 5%. Ya, eso es importante. Esa es la que tenemos que nosotros diluir con 3 cucharadas grandes en 1 litro de agua. Y eso Opera. tú puedes poner con un rociador o con un paño, agrega esa solución y dejas que la superficie se seque sola. No le pones nada más después de eso. Es Y importante. eso genera una capa de protección, ¿cierto?, que dura, dicen los expertos, hasta 24 horas.
Y el cloro gel, en este caso, que me han preguntado, No reemplaza esta solución que yo te digo. es mejor. Epidemiológicamente hablando, nosotros hemos visto que la otra sí funciona. Ya, o Ya sea, no te podría dar certeza, porque nunca hemos utilizado una fórmula que no sea la desinfección que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es esta que yo te acabo de dar. porque de hecho el cloro gel entiendo que es menos concentrado, entonces habría que mirar ahí la concentración quizás del cloro. Eso es importante, Claro. entonces, igual es eso a la población, porque estos otros productos valen caros de repente, entonces con un cloro barato que uno lo compra en el negocio de la esquina, ¿cierto? Puede hacer una buena solución. Así Y es. ahora, como para ir como cerrando un poco esta sesión, te quiero pasar, llevar como dos temas que tú lo has tocado estos días en medio, que tiene que ver uno con el tema de la embarazada, que tú otro día estabas hablando sobre el manejo de la embarazada, tanto por los cuidados, que bueno, sabemos que la embarazada es un grupo de riesgo, ¿cierto? Pero también por el miedo de infectar al bebé que está por nacer, ¿cierto? O sea, ¿qué tanto riesgo hay que se sabe hoy día de riesgo de aborto, por ejemplo, espontáneo, o de riesgo de enfermar al bebé? Ya. Mira, los estudios que se han hecho en embarazadas se han hecho principalmente en los casos positivos. Entonces, lo que yo explicaba era que la embarazada está en un proceso fisiológico distinto al resto de los seres humanos, porque ella está gestando un nuevo ser. Por lo tanto, si el niño, por ejemplo, necesita eliminar desechos, lo hace a través de su madre, a través de la placenta y especialmente a través del cordón umbilical, ¿ya? Entonces ella tiene que desechar todo eso de su hijo también, además de los desechos propios de su organismo. Por lo tanto, el proceso fisiológico que ocurre en una embarazada es totalmente distinto, porque ella está más vulnerable por esos procesos que van ocurriendo a cada rato dentro de su organismo, ¿ya? Eso como primera instancia. Por lo tanto, en los casos positivos, de mujeres embarazadas positivas con coronavirus, lo que se sabe es que no se presenta el coronavirus en el líquido amniótico, por ejemplo, Ya, que es una buena noticia. O sí, sea, parece que la placenta filtra bien. Tampoco se ha encontrado coronavirus hijos de madres positivas, ¿cierto?, en el cordón umbilical, al momento del parto, ¿ya? A pesar de que se recomienda cortar el cordón umbilical lo más rápido posible, ¿ya? Tampoco se ha identificado coronavirus en los niños, en todos los niños, cuando nacen hijos de madres positivas. Entonces, la recomendación es que nosotros pensemos que el organismo de la embarazada va a ayudar a hacer una barrera para que no se transmita el virus a nuestro hijo. O ya. sea, la primera recomendación es que ojalá no haya ninguna embarazada positiva. Ya, esa es la primera. Pero si por algún ABC motivo, ¿cierto?, nosotros llegamos a tener el virus estando embarazada, tampoco las madres tienen que angustiarse tanto de que se lo van a transmitir al niño. No es como, por ejemplo, el Chagas, que sí se sabe que se transmite por transmisión de la madre al hijo, ¿ya? ¿Qué pasa Este virus, este virus no se ha visto que se transmita de esa manera. si en los Entonces, primeros 3 meses, disculpa, ¿ah? si en los primeros 3 meses el contagio hay riesgo de Al aborto? tiro te hablo de eso, al tiro te hablo de eso, porque entonces lo que la madre tiene que hacer es continuar sus controles habituales, que creo en la nueva normativa que salió para embarazada, ¿ya? Lo ideal es que los equipos de salud vayan a verla al domicilio. Eso es lo que se está propiciando, que el control ojalá ocurra en el domicilio de la madre para que ella no se ponga cuando va a su control habitual, ¿no es cierto? Al menos después del tercer trimestre, que es cuando está más cercana al parto, ¿ya? Entonces, esta forma de prevención de las embarazadas es algo real, porque si el niño nace negativo y tú eres positiva, no te lo van a pasar, dado que también, Ya. a pesar de que en la lactancia materna no se ha comprobado que se transmite el coronavirus, ¿cierto? Sí por la cercanía que uno tiene al dar de mamar. Entonces, inmediatamente no te lo van a pasar como ocurre en un parto normal, se lo van a pasar al acompañante para que haga el apego. Entonces es importante esto porque es mejor no ser positiva si estás embarazada, porque te pierdes todo eso que uno vive estando en un embarazo sin coronavirus, ¿ya? Lo que tú mencionas del amamantar, la pregunta que sale inmediatamente ahí también es, uno dice, ya, a lo mejor
aquí ya yéndonos como ya en la inmunología, si a lo mejor yo estoy, tuve mi hijo, yo soy positiva, perdón, ya, tuve mi guagua, ¿hay posibilidad que yo le transfiera esos anticuerpos a la guagua por la lactancia o ya me estoy yendo en algo que no sabemos absolutamente nada y me estoy protegiendo? No, no, fíjate que igual se recomienda, después, eso en el parto, después del parto, ni aunque tú seas positiva, se supone que tú estás en una mejor condición y podrías dar de mamar al bebé utilizando todas las medidas de precaución, pues antiparra entero, ¿cierto? La mascarilla, con guantes, toda la vestimenta apropiada, y tú podrías dar de mamar a tu hijo, porque y la piel no se transmite, ¿ya? Y es más favorable el beneficio de la transmisión de anticuerpos al niño, que no se lo dan las fórmulas, ¿cierto? No lo dan la leche artificial, sino que solo lo transmite la lactancia materna. Entonces en ese momento a ti te van a pasar la guaguita para que dejes de mamar, pero él después va a estar a 1 metro de distancia de ti, en todo el resto del rato. Entonces, esto hay que contárselo a las mamás, porque esto es lo que va a pasar dentro del hospital. Y no es que el equipo de salud quiera que usted no esté con su bebé ni nada, sino que es una forma de proteger al niño. Y por eso hay que tratar de no contagiarse estando embarazada. Y Creo bueno, que fui súper clara, ¿ya? porque muchas mujeres que a lo mejor están con miedo porque a lo mejor las parejas tienen que trabajar igual, siento que el caso de muchos chilenos, y la pregunta ahí uno dice, chuta, si me contagio, con el tratamiento a lo mejor puede ser peligroso para el bebé, me imagino que no nos tratan igual como nos pueden tratar a nosotros, con los mismos medicamentos, ¿cierto? Y puede ser más complicado de repente el sobrellevar la infección a eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay tratamiento del coronavirus. Claro. Entonces, entiendo que te mandan con paracetamol, qué sé yo. Si aquí lo que hay que evitar es que la mujer sea positiva. ¿Estamos? Todo a costa, todo a costa. A toda costa. Ahora, te respondo lo de antes de las 22 semanas de embarazo. Ah, sí, del aborto. Antes de las 22 semanas de embarazo, ¿cierto? Se prevé que el niño tampoco está positivo, por los alcances que yo te hice antes, ¿ya? Si la madre es positiva y su examen continúa positivo, probablemente la van a hospitalizar. Para poder tratarla, ¿no es cierto?, de mejor manera, no se puede ir al domicilio, ¿ya? Pero esa madre, tampoco hay datos acerca de la cantidad de abortos que se producen, ¿ya? Lo que pasa es que como el niño no es viable antes de las 22 semanas, ¿ya? Es más difícil si es que ocurre un parto inminente, o sea que tú no puedas evitar el parto, ¿ya? Que el niño pueda ser viable, o sea que continúe viviendo de manera artificial, conectado a una incubadora y todo esto que la gente, ¿no es cierto?, un poco conoce. Entonces, más aún hay que cuidarse cuando el embarazo está antes de las 22 semanas. Con No mayor... hay que exponerse, correcto. Paola, me estaba preguntando acá por Facebook, una de nuestras auditoras, Claudia Barría Straussman, alemán parece, dice, pero es alguien más en su cuenta, dice, hola, soy Alejandro Macaya, dice, estudiante de kinesiología de la Universidad Austral de Chile. Mi pregunta es la siguiente, este es un tema hoy día. ¿Qué tan efectivos son los test rápidos que se están implementando en la ciudadanía? ¿Qué es lo que realmente se mide? No, ¿qué es lo que realmente se midirá mediante estos test? Y pregunta por, hace varias preguntas, pero esa es la primera, ¿qué tan efectivos son los test rápidos? Y esta pregunta es como bien actual porque hoy día en televisión está la discusión porque algunos alcaldes quieren implementarlo, lo dicen que no sirve, bueno, ¿qué tan efectivo según lo que tú has podido informarte? Yeah. Bueno, los test rápidos son una estrategia que está ocurriendo a nivel mundial, eso primero. O sea, no es solo nuestro país que está tratando de propiciar estos test rápidos, porque en epidemiología hay un concepto que se llama el tamizaje, o por así decirlo, la detección precoz, ¿cierto? Todos los tests tienen un porcentaje de sensibilidad o de especificidad. Me puse un poco técnica en esto, pero como lo está haciendo un estudiante de la Universidad Austral, yo me imagino que él conoce estos conceptos, pero si no los conoce, se los voy a tratar de explicar. La sensibilidad es como detectar a los verdaderos positivos, ¿ya? Y la especificidad es detectar a los negativos que realmente están negativos, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos tienen que ir integrados, ¿ya? Ahora, todos los test rápidos tienen un porcentaje de sensibilidad no 100%,
ni tampoco de especificidad 100%. ¿Ya? El único que está en este momento autorizado y también tiene falsos negativos y falsos positivos es el Instituto de Salud Pública de Chile. Porque ellos tienen la tecnología ya apropiada para confirmar que el caso es positivo o negativo. Por lo tanto, los test rápidos que se están implementando podrían servir para un primer barrido, por así decirlo, porque esto es como poner en un tamizaje que se llama, que es como, a ver, para que la gente me entienda, Colador. es como tener un colador, el colador con el que nosotros hacemos pasar la harina antes de hacer una torta, ¿ya? Claro, tú pones en el tamizaje entonces a toda la gente, y haces pasarlo sobre ese colador y quedan arriba en el colador los grumos, ¿ya? Entonces esto es como hacer pasar a toda la gente por ese examen y arriba van a quedar los positivos, ¿ya? Para el test, pero el test no es confirmatorio. El que confirma todos esos tienen que ir al Instituto de Salud Pública. Entonces, eso es lo que yo puedo entregar de información hasta el momento, ¿ya? De esa manera opera. Igual que tener cuidado que puede haber un falso negativo también ahí. Claro, y falsos negativos y falsos positivos, ¿ya? Entonces, esto, como te digo, depende de las especificidades de lo que estemos hablando. ¿Cuál era la otra pregunta, joven? Había otra pregunta que, mira, la tocamos un poco recién, pero esta es un poquito más específica, que tiene que ver con el... no, disculpa. Habían dos preguntas en el tema del test, porque preguntaba qué es lo que realmente se mide en el test. Porque sabemos que el PCR o la reacción de cadena de polimerasa, ¿cierto? Mide el material genético del virus. O sea, tú detectas el virus específicamente, pero en el test rápido, ¿qué es lo que se mide? ¿Sabes tú? ¿Se miden anticuerpos que uno produce o es otra forma de detectar el virus? No sé si tiene información. No estoy segura de lo que están midiendo. Ya. No me ha llegado información del test rápido que se haya implementado en Chile. Ya. Lo voy a averiguar y se lo puedo contar en la próxima reunión. Ya, pues. Prefiero no decir algo que no sé. Porque hoy día en televisión en la mañana, dos zapping, vi que hablaban como de 3 test distintos y claro. Por eso prefiero no contestar la pregunta en este momento. La otra pregunta que hace la misma persona es sobre, igual lo tocamos recién, de un poquito más específico que tiene que ver con el contagio, ¿cierto? Que hace rato atrás hablábamos del contagio, las gotitas y todo, y la pregunta tiene que ver si el contagio por la secreción de la gotita comienza desde que se presentan los primeros síntomas o desde el día 1 de contagio. Entiendo que es igual un tema que está... Sí, eso es lo que yo te acababa de decir, que en este virus todavía no está muy claro. Lo que se sabe es que partiendo los síntomas, él se transmite, ¿ya? Pero como hay otras enfermedades similares a él, ¿ya? Que se han transmitido antes de la sintomatología, uno debería de pensar en forma precautoria que podría transmitirse antes de los síntomas, por esta dosis de virus que yo le explicaba de la curva que hay que llegar para que te haga efecto el síntoma, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso todavía está en estudio determinístico, porque estas pruebas hay que hacerlas en un grupo de personas más o menos amplio para poder entregar la información a la comunidad. Claro. Lo que se está haciendo es entregar información de lo que se conoce de los virus, que son un 70 o un 80% parecido en el genoma al coronavirus 19, que son el SARS y el MERS. ¿Ya? En ellos se ha determinado que sí podría transmitirse sin síntomas, por eso es que tenemos que tomar la medida de precaución. Y de hecho, esa misma línea también tiene que ver con lo que hablábamos recién. La misma persona hizo la última pregunta que tenía que ver con... Tú recién hace un rato atrás hablabas que la fiebre, ¿cierto? Hoy día está decidido como uno de los factores así como top, porque también se habla de que hay gente que, por ejemplo, no tiene... gente que es casi asintomática, pero tiene pérdida de gusto y olor. De hecho, hoy día vi un paper en la mañana, pero pasa que un porcentaje menor, ¿cierto? O que hay una especie de gradualidad, ya, pierdo el gusto, pierdo ¿cómo se llama? El sentido del olor, ¿cierto? Y después viene tos y fiebre, pero entonces, un poco para recalcarle a esta persona que a lo mejor se conectó después, decirle que el fondo parece que no es tan así esa gradualidad, depende mucho de cada paciente, o puede que nunca tengas pérdida de gusto y olor. Sí, lo que pasa es que lo que se sabe hoy en día es que la historia natural de la enfermedad, sintomatológicamente hablando, ¿ya? O la evolución de la enfermedad, ya se ha determinado que parte de la fiebre para adelante, por así decirlo, y ahí se le van sumando los otros signos y síntomas, ¿ya? Previo a la fiebre no hay estudios concluyentes. Ya. Eso. Entonces, para tenerlo claro. Lo que se sabe es lo que pasa después de eso, ¿cierto?
es como en el ébola, que el primer síntoma, ¿ya?, que se conoce es el decaimiento, ¿ya? Porque lo que ocurre es que va pasando evoluciona hacia una hemorragia interna. Entonces, en este otro, en el caso de, claro, el ébola es tremendo, pero qué pena que se los tenga que contar igual, pero ¿ya? En el ébola está estudiado y se conoce la historia natural de lo que va pasando momento a momento en las personas. Aquí lo que sabemos es que desde la fiebre en adelante están los otros síntomas asociados, o podrían darse la tos, pero una vez que aparece la fiebre, tenga la seguridad que en el 80% de las personas que han tenido fiebre más un signo respiratorio, el examen sale positivo. Ya, es importante. Y Paola, ya para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que uno observa un poco en la calle, ¿cierto? En televisión. Es que en el caso de Coquimbo, hay 9 casos confirmados, ¿cierto?, que se han hecho el test, de la persona que se han hecho el test. En realidad te quiero pedir si podemos aclarar un poco esto, porque yo creo que hay mucha confusión todavía de la ciudadanía, quizás por falta de información, de que se habla de casos de contagiados. Entonces uno dice, oye, hay 9 contagiados en Coquimbo, ¿cierto? No es nada, y hay mucha gente haciendo su día normal porque dicen 9 contagiados no es nada, ¿cierto? Pero no es lo mismo que haya 9 personas, ¿cierto?, que se hayan hecho el test y estén confirmados, porque hay un tema de tasa de contagio ahí, probablemente son, no sé, 10 veces más. Entonces, ahí, ¿cómo decirle a la gente en el fondo de que, hey, puede que sean 90 personas contagiadas en este minuto? Porque entiendo yo que hay un tiempo entre que uno, ¿cierto?, se sintió mal y se decidió ir a urgencias y se hizo el test y todo el tiempo que pasa, entonces no puede contagiar a otras personas. Entonces, un poco ahí quiero ver tu opinión en el sentido de que podemos esperar mucho más que 9 contagiados en la región de Coquimbo, como un poco como se va dando la enfermedad en este momento, la pandemia. Sí. Lo que pasa es que el virus, como se demora 14 días en el periodo de incubación, este es un rango, ¿ah? Porque hay personas que pueden demorarse 1,5 días, 3 días, 4 días, y otros hasta 14, ¿ya? Yeah. Lo que se sabe es que ya a los 11,6 días, por ejemplo, a los 11 días ya debería estar la gran mayoría con síntomas, ¿ya? Pero el periodo de incubación es un periodo que no podemos apurar al microorganismo, por esta dosis que yo te decía que es necesaria. Entonces, probablemente el que se contagió hace 14 días atrás, recién parte hoy día con síntomas. Y ese va a ir recién a consultar mañana, y ahí le van a hacer el examen, y me explico, o sea, vamos desfasados por lo menos en 14 días, con los casos que ya se enfermaron hace 14 días atrás, o menos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esta es una curva que va a ir dándonos siempre más positivo, hasta que todos decidamos no transmitirnos más persona a persona el virus. Ya nos lavemos las manos, tosamos en el codo, botemos el pañuelo desechable si es que yo estoy, cierto, tosiendo, porque ese día va a ser el día cero para el virus en mi organismo. Pero, sin duda, para los que ya están contagiados, no es el día cero, porque no lo hicieron en el día cero. Tenemos que todos partir desde un día cero donde tomamos la decisión de que a mí esta enfermedad no me va a dar, y yo me voy a cuidar. Y ese es el día cero de mi curva, o sea, yo no voy a pertenecer a la curva. Qué bueno, ¿eh? Si aquí el que pertenece a la curva es el que no se cuida, ¿cierto? El que tuvo exposición, y por lo tanto la curva puede ir creciendo, aumentando, después bajando. Y yo, mira, te muestro una curva que es como la que se ha visto en estos casos, no sé si la pueden ver bien. Aquí está el aumento, la disminución. Pero si no tomamos medida de precaución, podría volver a aumentar y bajar y volver a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que esto se acabe? Si queremos que se acabe, lo tenemos que tomar como decisión cada uno, hoy día. Y hoy día de tener la curva que no vamos a tener después en el futuro. Porque ese es un tema porque, por ejemplo, supongamos que decimos ya, vamos a entrar en cuarentena, estoy poniendo una hipótesis, ¿cierto? Y ya, un mes, por ejemplo, y después empezamos a volver a trabajar, y yo imagino que si nos relajamos las medidas, hay posibilidad que venga un brote de nuevo, y así de nuevo, y estemos meses. Así es, porque, claro, ¿por qué? Porque fíjate que como la transmisión es persona a persona, y eso está definido como una fuente de propagación de persona a persona, la fuente de contagio es una persona. No podemos eliminar a la persona, ¿ya? Porque si fuera, por ejemplo, las lechugas contaminadas, vamos y eliminamos todas las lechugas contaminadas nomás, ¿cierto? Y se acaba la enfermedad. Pero aquí son las personas
las que están transmitiendo la enfermedad. Entonces, depende más del comportamiento de las personas que del propio organismo, del microorganismo. Entonces, si las personas toman la decisión de que ellos no quieren enfermarse ni enfermar a otros, vamos a detener la curva. Si no, eso no va a ocurrir. ¿Ya? Va a ser un tema comunitario entonces. Muy comunitario. Y lo que tú acabas de decir es súper cierto. O sea, podrían quedar 2 personas que no sigan tomando las medidas positivas y esos 2 pueden volver a contagiar a otro y volver a tener la segunda curva que yo te mostraba hace un rato. ¿Ya? Entonces, pero igual que ahora... En epidemiología se habla que después del último caso se esperan 2 periodos de incubación más para decir que ya no hay más casos. Ya. 28 días. Y ahí recién podemos cantar victoria. O sea, 28 días, después si no hay ningún contagiado, más después de 28 días del último contagiado, podríamos decir, hemos superado, ¿cierto? Podemos hacer lo que hicieron los chinos, salir con las banderitas, ¿cierto? Ahí, hacer las máscaras. Bueno, Paola, yo te quiero agradecer 1.000.000 por tu tiempo, yo sé que estás muy ocupada, en este rato entiendo que te llamaron de algunos medios. Para quienes se conectó a esta gente, más tarde contarles que Paola, bueno, epidemióloga, estos días es una de las voces oficiales de la Universidad de La Serena haciendo divulgación científica respecto al coronavirus. Ahora está junto a otras personas del área de la salud, está a diario, ¿cierto?, en algunos medios, haciendo divulgación. Y bueno, invitar a la gente que se conecta hasta ahora de que nosotros estamos siempre subiendo información a nuestras redes sociales como el Facebook, el Twitter, en nuestra página web también, que es fciencias.userena.cl. Estamos subiendo casi todas las entrevistas que están haciendo, ¿cierto?, por estos días. Y que si hay más preguntas, si la comunidad tiene más dudas, inquietudes, que nos las haga llegar y podemos hacer de nuevo un Facebook Live como este, porque esto nos da también la posibilidad de profundizar un poco más que lo que se hace en algún medio, así que... Eso. Y quedo con la tarea entonces de la sensibilidad y la especificidad de los test rápidos que se van a aplicar, y esa respuesta la podemos tener, no sé cuánto me demore, pero yo te comunico a ti, ¿ya? Pues. Para tener primero información fidedigna y válida, porque sin duda la sensibilidad no va a ser 100%, ni la especificidad tampoco, como hablábamos. Entonces, es bueno que eso la población lo sepa, ¿ya? Lo que sí está más seguro es que el Instituto de Salud Pública te confirme que eres negativo, porque allá esos indicadores son mucho más fidedignos, por así decirlo. Así que yo me encargaré de estudiar el tema. 1.000.000 de veces te dejo descansar, porque siempre hay miles de preguntas para hacerte. Es un placer, y bueno, muchas gracias, y bueno, y nos conectaremos de nuevo contigo. Así que bueno, que tengas gracias a ti. una buena tarde. Chao, chao.